Buenas, señor. Mi nombre es Jordan Smith Moreno. Estoy en el cuarto semestre. Le voy a hablar de mi parte del tema que me tocó, que es sobre el comienzo de la comprensión lectora. Los que iniciaron el estudio de la comprensión lectora fueron como educativos y científicos, aunque no eran emprendedores como tal. Son los principales pioneros de esta gran creación. Iniciamos con Jean Piaget, que nació en el 1896 y murió en el 1980, lo cual duró unos buenos años, la verdad. Él era un psicólogo suizo que explicó cómo las personas aprenden construyendo de su propio conocimiento. Su teoría ayudó a entender que leer es un proceso activo. El otro personaje es Lev, no lo sé pronunciar muy bien, Lev Vygotsky, que nació en el 1896, igual que Jean Piaget, pero este personaje, Lev Vygotsky, murió en el 1934. Él también era un psicólogo ruso que destacó el papel del entorno y la interacción social en la comprensión. También tenemos un personaje llamado David Ausubel, Ausubel, que nació en el 1918 y murió en el 2008. Este era un educador estadounidense que habló del aprendizaje significativo, base para la comprensión lectora actual. Pero no solamente nos quedemos con los personajes educativos o científicos, también metámosle tecnología, que es sobre la carrera que estamos estudiando. Habían tres emprendedores tecnológicos. Ellos no inventaron como tal la comprensión lectora, pero sí impulsaron o desarrollaron herramientas tecnológicas que fortalecen a nivel global. Este primer personaje sería Sal Khan, que es fundador de Khan Academy. Él creó una plataforma de aprendizaje digital. Este promueve el desarrollo de la comprensión lectora mediante videos y ejercicios interactivos que enseñan a razonar y analizar textos. Tenemos otro personaje llamado Bill Gates o Bill Gates. Este no es fundador como tal, sino un cofundador de Microsoft. Este impulsó el acceso masivo a computadoras y programas educativos como Word, Encarta y OneNote, que se escribe OneNote. Y estos permitieron practicar la lectura y la escritura digital. Su visión ayudó a llevar la comprensión lectora al entorno tecnológico. Muchas gracias, Bill Gates. Mi nombre es la María Córdoba Sánchez y en este momento seguimos con la línea del tiempo de 1960 a 1970, un enfoque cognitivo y enfocado un poquito más en la psicolingüística. Bueno, entonces esto nos deja como una idea sobre que el lector cambie un poco más la forma en la que lee, pues este entiende que la lectura pasa a ser un proceso pasivo a ser un proceso activo, ayudando a que la metodología de la lectura pase de ser más entendible y no sea solamente de codificación de palabras y texto. Entonces, esto nos deja que el lector como individuo empieza pues a relacionar ideas, comprender lo que está en el texto e inferir según lo que está en el texto y lo que él entiende como un conocimiento previo. También está la teoría del procesamiento lingüístico o procesamiento de información, que nos permite entender que como seres humanos también somos como unas computadoras que permite recibir información a la hora de leer, ¿cierto? Recibir información, almacenar información, procesar información y reproducir así mismo lo que estamos leyendo en este texto. Y para esto también están como que unos nuevos autores que nos ayudaron pues a entender esto, como está el caso en el que como Kenneth Goodman, que nos ayuda más bien como a entender
que en la lectura o la comprensión lectora es como un proceso en el que la lectura se procesa como algo como predictivo o como de confirmación y no simplemente algo de codificar palabras que están en un texto o leer solo por leer como decimos nosotros acá. También está Frank Smith en 1961, que da también como que un enfoque que nos da a entender que el contexto y el conocimiento en previos son como escenas para comprender lo que se lee. Ambas lecturas van como de la mano porque estas nos ayudan con el procesamiento en psicolingüístico, es decir, que involucran tanto como, como el lenguaje como el procesamiento mental. Ya en 1800 a 1900, durante esta época, leer no se veía como lo vemos hoy en día, sino que tenía un enfoque muy diferente. ¿Por qué? Porque leer no era comprender, sino simplemente repetir o reconocer letras o palabras de una forma exacta. Su objetivo principal era memorizar textos y repetirlos de una forma exacta, siguiendo como un guión, paso por paso. Ya por eso se decía o se dice que esto era o es un enfoque mecánico. En el siglo XIX, aprender a leer era como conducir una moto actualmente o manejar una máquina. Repetición de la repetidera. ¿Por qué? Porque se quedaban simplemente con lo que le daban. Simplemente con lo que, por ejemplo, simplemente si el profesor le explicaba algo, no llevaban su mente o no iban un paso más, sino que se quedaban simplemente con lo de la clase y lo repetían exactamente, paso por paso, línea por línea. Mi nombre es Daniel Córdoba Palacio y yo les vengo a hablar de cómo fue el avance de la comprensión lectora entre la década de 1920 a 1950. Primero que todo, hay que tener en cuenta que esta fue entre estas épocas se podría decir que es un proceso de transformación masiva, ya que hubo una guerra y esto provocó avances científicos, tecnológicos y educativos. En las instituciones se dejó de ver a la lectura como un proceso mecánico y se convirtió en un proceso de orientación mental, por así decirlo. Bueno, en la época de 1920 es donde la lectura se veía como algo más diferente a lo que conocemos ahora. Lo que era comprensión lectora no se tomaba como un entendimiento sobre un texto leído, sino más bien se tomaba en cuenta lo que era la gramática, la escritura, la lectura y la memorización. También creían en ese tiempo que comprender era memorizar, que entre más te supieras al pie de la letra un texto era porque más lo comprendías, lo cual con el avance del tiempo nos dimos cuenta que comprender no es memorizar, sino que es tomar o hacer un tema nuestro. En la época de 1930 fue donde se podría decir que hubieron cambios más significativos o fue el principio de los cambios principales que tuvo la comprensión lectora, ya que en esta época, gracias a la psicología educativa, se comenzó a estudiar que el cerebro era capaz de entender o, por así decirlo, de comprender, valga la redundancia, lo que leía. Es decir, que nuestro cerebro, al tener un texto, el cual podría decirse que es complejo, busca la forma de adaptarlos de una manera que nosotros podamos transmitir eso que leímos. Y en la década de 1940 es donde estalla la Segunda Guerra Mundial, lo cual influye mucho, ya que se comienza a ver la lectura como un proceso de desarrollo social, el cual nos servía para resolver muchos problemas. De hecho, una de las mecánicas que más se utilizaba en esta época era dar textos complejos de los cuales un estudiante podía sacar conclusiones o podía sacar soluciones sobre un problema en concreto.
En la época de 1950 es donde ya es la transición, ya dejamos atrás lo que fue el primer vistazo de cómo se estaba cambiando la educación, la comprensión lectora con lo que es la educación, la psicología educativa, ya que esto le da origen a lo que vendría siendo la comprensión lectora como la tenemos hoy en día, ya que luego de esto se comenzaron a sacar nuevas formas de tomar la comprensión lectora como tal. Es donde se consolidó el pensamiento crítico y la reflexión como, por así decirlo, el punto más alto de la comprensión. Una persona que fuera capaz de tener un texto extenso, complejo y poder sacar una reflexión o en su mayoría poder hacer inferencia en ese texto, se consideraba una persona que tenía una buena comprensión sobre las lecturas en base a un tema en concreto. Entonces, podríamos decir que en resumen, la comprensión lectora pasó de ser una habilidad mecánica a una habilidad más, podría decirse, mental, ya que dejó de verse como algo que debemos hacer de forma paso a paso y se convirtió en interpretación de cada quien, ya que una persona puede entender un texto de una manera diferente, puede transmitirlo de una manera diferente, puede tomarlo o abordarlo de una manera diferente. Muchas gracias. Mi nombre es Jair Mosquera Mena. Ya mediante lo que han dicho mis compañeros, vamos a hablarles un poco sobre qué es la línea de tiempo mediante la comprensión lectora. Ya mis compañeros le han dicho cada intervalo que ha tenido la comprensión lectora mediante dichos años, y yo voy a hablarles un poco sobre qué es la comprensión lectora que ha tenido en transcursos de 1980 a 1990 mediante la función interactiva. Mediante el transcurso de 1980 y 1990 se llegó a la conclusión que la comprensión lectora tiene una función interactiva. ¿Qué es la función interactiva? La función interactiva es la cual asocia al lector como tanto como la lectura. Es decir, si yo leo, voy a tener una relación con la lectura. Es decir, en algunos casos el lector puede sentir los mismos sentimientos que tuvo que hay o que tuvo el escritor en la lectura, ¿cierto? Y eso es lo que lo podemos encontrar en la interactividad que hay entre 1980 y 1990. Ahí nos da a redactar que no solo es leer por leer, sino es comprender, analizar y sentir lo que hay en el texto, lo que hay en el escrito o lo que se está diciendo mediante un documento. Y eso nos dice que la comprensión lectora es demasiado importante y en esos años, en ese periodo de tiempo fue muy influyente y mediante ese año fue uno de los años más relativos y más especiales. ¿Por cuál motivo? El motivo que asocia tanto al lector como al por decir así, al escritor. ¿Por qué se asocian? Porque mediante la lectura, el lector, mediante la lectura o el escrito que está en dicho documento de Word o mediante documentos o mediante un libro, bueno, concluyendo, mediante un escrito, el lector puede llegar a una conclusión. ¿A qué conclusión? Puede hacerse dichas preguntas, como por ejemplo, ¿qué pregunta se puede hacer? Se puede decir, bueno, en la lectura, él se puede hacer una pequeña pregunta, que el cual puede ser, ¿qué sintió el protagonista, por ejemplo, al dejar a la novia? Un ejemplo. Ahí él se hace una pequeña pregunta y mediante ahí él puede, esa pregunta o mediante lo que está ahí, él también puede crear un libro. Y ese libro crea a un lector, ¿cierto? Y esa es una de las grandes funciones que que tiene la comprensión lectora en el transcurso de la línea de tiempo del 80 al 90. Es que en el transcurso la parte más importante fue la interactividad que hay entre el lector y el libro. Como ya le expliqué, el juego para interactuar no solo es leer por leer, sino es comprender, sentir y analizar.
Y eso es lo que nos da, lo que se lleva en el transcurso de esos 10 años que hubo del 80 al 90 mediante la interactividad del libro y el lector. Muchas gracias. Continuando ya con lo que mis compañeros han dicho, primero que todo me presento, mi nombre es Hailey Ginet Mena Rentería, siguiendo la línea de tiempo que ya mis compañeros le han hablado anteriormente. Yo me voy a enfocar en lo que es la socioculturalidad de la comprensión lectora, es decir, el enfoque de la sociocultura de la comprensión lectora. Como muy bien nosotros sabemos, durante mucho tiempo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la comprensión lectora, nosotros pensábamos que leer era algo de manera individual, algo que solamente dependía del lector y no de las personas que realmente lo estábamos escuchando. Pero a partir de la década del 2000, de aquí en adelante, o sea, de 2000 en lo adelante, esa visión cambió gracias al enfoque de la sociocultura, la cual a nosotros nos enseñó que la cultura no ocurre en la soledad, sino en la sociedad. ¿Por qué? Porque este enfoque considera que leer y comprender de una manera clara, de una manera concisa, un texto es una actividad social, cultural y comunicativa. ¿Por qué? Porque cada persona interpreta lo que lee desde su concepto, desde su punto de vista, bien sea la historia que cuente, bien sea la cultura, la relación que tiene con los demás, etc. En pocas palabras, el enfoque de la socioculturalidad nos dice que la comprensión lectora no solo está en nuestra mente, sino también está en la interacción que nosotros tenemos con los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces simplemente nos enfocamos, creemos que la lectura simplemente la voy a hacer yo y no voy a tener una interacción con las personas las cuales nos están escuchando, pero eso no es así. Ya adentrándonos un poco en lo que es la fundamentación teórica, el principal referente de este enfoque es el psicólogo ruso Lev Vygotsky, quien propuso la idea de que el aprendizaje ocurre a través de la interacción social. ¿Por qué él nos decía eso? Porque nosotros muchas veces pensamos que la lectura simplemente está basada en el lector, y no es así, sino que esto ocurre a través de la interrelación que yo tengo con la sociedad. Este señor, este psicólogo ruso, nos hablaba de algo muy importante llamado la zona de desarrollo próximo, que es la distancia que nosotros tenemos de lo que puede hacer una persona sola y también de lo que puede lograr con la ayuda de alguien más experimentando, ¿ya? Es decir, que no lo hago yo sola, sino que lo puedo hacer con ayuda de otro para mejorar esa lectura, bien sea un profesor, bien sea un amigo, bien sea un adulto, nos pueden ayudar a organizar esta lectura. Ya aplicándolo más a la lectura, esto significa que comprendemos mejor los textos cuando compartimos, cuando discutimos y los interpretamos juntos. Porque a veces nos cerramos en que, yo soy la que debo de leer, yo debo analizar esto de esta manera y de la otra. Pero ya cuando nosotros hablamos con otras personas y le compartimos nuestros puntos de vista, entonces eso permite de que nosotros podamos tener una manera mejor de analizar y de comprender el texto. Y ya por esa razón, la lectura o la comprensión lectora se nos convierte en una práctica social y cultural, no solo en un proceso mental individual, enfocándonos un poco en lo que es el desarrollo de la socioculturalidad. A partir ya de la década de los 2000, las escuelas comenzaron a promover una lectura colaborativa, en donde los estudiantes no solo leen, sino que también
entienden. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en solo leer un texto y no analizarlo, no entenderlo, no comprenderlo, no dialogar, no compartir mis opiniones o escuchar las opiniones de los demás. Y esto permite de que no haya una comprensión lectora adecuada. Pero si nosotros realizamos todo esto, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es construir una comprensión mejor y construir significados juntos. De mi parte les voy a hablar de lo que pasó del 2010 hasta ahora, el 2025, la actualidad. De 2010 a 2012 fue un enfoque en la lectura crítica y comprensión literal. Durante estos 2 años, muchos sistemas educativos se centraron en mejorar las habilidades básicas de comprensión lectora, especialmente comprensión literal, que es entender lo que el texto dice explícitamente. Se fortalecieron estrategias como la lectura guiada, el subrayado y el resumen. De 2013 a 2015, incorporación de la comprensión inferencial y crítica. Estos empiezan a tener, durante estos 2 años, empiezan a tener más fuerza los enfoques que promueven la lectura reflexiva, el pensamiento crítico. Se motiva a los estudiantes a inferir significados, analizar intenciones del autor y emitir juicios sobre los textos. Sobre los propios textos. En América Latina, los resultados de las pruebas PISA 2012 y 2015 impulsaron programas para fortalecer la comprensión lectora como una competencia clave. Del 2016 al 2018 es la lectura digital e interacción con textos multimodales. En estos 2 años, con el crecimiento del acceso a Internet y dispositivos móviles, la comprensión lectora comienza a relacionarse con nuevos formatos digitales, cuáles son blogs, redes, hipervínculos, infografías, etcétera, etcétera. Se habla de la lectura multimodal, donde el lector debe interpretar no solo texto, sino también imágenes, sonidos y videos, lo cual nos ha aportado mucho en nuestra actualidad. Del 2019 al 2021 está la comprensión lectora y pandemia. Durante la pandemia del COVID-19, la educación virtual hizo que los estudiantes enfrentaran nuevos retos de lectura en entornos digitales. Estos se promovieron a estrategias de lectura autónoma, autoevaluación y uso de plataformas como Classroom, Edmodo y Moodle, que estos nos ayudaron a realizar nuestras clases virtualmente para que no pusiéramos en pausa nuestros estudios y para que no nos atrasáramos tanto en la vida cotidiana. Buenas, mi nombre es Leison González y por mi parte me toca concluir lo que viene siendo esta línea de tiempo. Entonces, por mi parte yo acontecé un argumento referente a lo que viene siendo la evolución de la lectura como construcción crítica de conocimiento. Principalmente la comprensión lectora es un aspecto de transformación a lo largo de la historia, como lo han mencionado mis compañeros anteriormente, en el cual por la evolución analítica pasa de considerarse un proceso mecánico a reconocerse como práctica crítica digital. Tomando antecedente del siglo XIX, en enfoque mecánico nos dice que la comprensión lectora se persistía como iba diciendo, se concebía la lectura como codificaciones de signo, en el cual el lector no tenía un papel reflexivo frente a lo que viene siendo el entorno del texto este. Luego, más adelante, en los periodos que el cual viene siendo 1920 y 1950,
pues ya se realiza un enfoque en el cual viene siendo repetición y memorización referente al contexto en este. Es decir, que el lector era un elemento pasivo, o sea que únicamente percibía la información que estaba escrita. Pero, sin embargo, durante los años 1960 y 1970, ya se realiza lo que viene siendo el enfoque cognitivo, en el cual este brinda un gran giro en lo que viene siendo la comprensión lectora. ¿Por qué decimos? Este gran giro se le dio a conocer como visión compleja, es decir, que en este se le permitía al lector o al usuario que interactúa con un texto, permitía tener una visión mucho más compleja referente al contexto en el que está adquiriendo la información. Es decir, que como tal no se medía únicamente en las palabras, sino que tratar de observar el impacto que ocasionaba este texto. Entonces, referente a todo este margen de historia, es donde ya caducamos finalmente lo que viene siendo la edad actual, en el cual, referente a todo este transcurso, se dio a conocer la comprensión lectora como una competencia crítica que nos permite analizar o compactar de manera con lo que viene siendo lo digital, lo textual y todo lo que tiene que verse con la comprensión, que nos hace permitir transmitir, y no solo eso, de analizar críticamente el contexto para en base a esto poder preservar información y transmitirla. Y a base de eso también nos permite a nosotros como lector o ser activos, o sea, interactuar con la información tanto de manera directa e indirecta. La directa viene siendo la información plasmada en un contexto informativo, el cual nosotros como percibimos en la cual nos sentimos pues interesados a ella. Y cuando decimos de manera indirecta es del que nos tenemos que basar en lo que viene siendo la indagación. Disculpen el término, indagar es permitirnos llenarnos de conocimiento en base a un tema para comprender lo que viene siendo la complejidad explícita del texto o del entorno en el que estamos basándonos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la comprensión lectora? La importancia de la comprensión lectora obviamente es erradicada por la constante evolución crítica del hombre, poder interactuar con la información y no ser únicamente un elemento pasivo en el cual quiera ser opacado por la información, en el cual no se le permite, al ser un elemento pasivo, no se le permite realizar alguna opción, dar a comprender el texto para hacerlo esto de manera más sutil. Creo que eso sería todo y muchas gracias por escucharme.